Bueno, Dios ha sido bueno, amén. Dios ha sido muy bueno. Eh, Hasta con la nieve, ¿verdad? Claro, démosle gracias al Señor por eso. Nos refresca los pies. Aleluya. Bueno, hermanos, aquí tenemos la asistencia, pero hay que sumar más, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿A quién le tocó hoy? Tres niños y dos adultos. O sea, serían cinco más. Bueno, tenemos 34 niños, 12 adolescentes, 48 adultos, para un total de 94 más 5, 99. Bueno, gloria a Dios. Yo pienso que de ahí no deberíamos pasar, sino subir más bien. Vamos a leer hoy, hermanos, la palabra del Señor, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Vamos a un momentico estar en pie, hermanos, para estar unánimes. Por unanimidad. Gloria a Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar un poquito hoy de lo que nos alcance del mensaje de Jesús a las 7 iglesias en Asia. En capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Un ángel se la comunicó a Juan lo que Jesús conoció. Amén. Y él las escribió. Dice aquí el que escribe, el que manda el texto, el que manda el mensaje: yo soy el alfa y la omega. Alfa y omega son dos letras del alfabeto griego, ¿verdad? Alfa es la primera y omega es la última, como la A y la Z. Y después viene algo sinónimo: yo soy el alfa y la omega, yo soy principio y fin. Está mostrando la unicidad de él, ¿verdad? Que lo llena todo, que no hay nada en él. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Amén. En pocas palabras, el yo soy. Yo soy el que soy. Aquel que le preguntó Moisés: ¿en nombre de quién irás? Y el Señor le dijo: dile que yo soy, te envió. Amén. Entonces él dice aquí: el que es y que era y que ha de venir. Gloria a Jesús. Versículo 19 o versículo 17. Dice: cuando le vi, o versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Está describiendo Juan lo que había visto. Cuando le vi, caí
como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Describe las cosas que has visto, que son y que han de ser después de esta. Gloria a Jesús. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Ángel quiere decir mensajero. ¿Sí me entiende? Ángel quiere decir mensajero. Al ángel que está en la iglesia en Éfeso, al pastor que está en Éfeso. El mensaje fue escrito a las iglesias que están en Asia, ¿verdad? Pero no es Asia, es Asia oriental. A veces cuando uno habla de Asia, la mente se nos va al Asia actual, ¿verdad? Entonces dice, vea, el evangelio fue allá a Asia, pero está hablando de Asia, lo que hoy en día sería como Turquía. Usted vaya al mapa, cuando llega a su casa, si lo tiene en la mente, ubíquese allí en Turquía, lo que es Turquía actual, esa es la región de Asia. En la Biblia, lo que dice la Biblia de Asia, cuando habla de Asia, es allí en ese punto, amén. Entonces le dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Empieza a dar una descripción. Cada una de las iglesias, el escritor está dando una descripción de quién es Jesús. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Gloria a Jesús. Gracias, hermano. Los 7 candeleros de oro. Eso de candeleros, ahorita vamos a hablar un poquito, que hay cosas interesantes. Describe 3 puntos de halagos a la iglesia en Éfeso. Dice, encontró que ha realizado un arduo trabajo. Una iglesia que trabaja duro, ¿verdad? Vamos a verlo. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Una iglesia trabajadora. Una iglesia que sabía esperar, una iglesia paciente. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. La paciencia es una doctrina bíblica. Usted lee que la paciencia, la Biblia habla mucho de la paciencia, ¿verdad? Un sinónimo podría ser longanimidad. Si usted lee ahí longanimidad, quiere decir la capacidad de saber esperar. Entonces, esa iglesia sabía esperar. Una iglesia trabajadora, una iglesia que sabía esperar. Y algo importante dice, y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. 3 puntos importantes. Y entonces es un halago que el Señor le hace a esa iglesia. Trabaja duro, es una iglesia paciente, es una iglesia que dice aquí que ha probado que no se puede soportar a los malos. Hermano, vamos a ver un momentico en Romanos capítulo 1. Cuando está hablando la palabra del Señor acerca de cómo el hombre se fue degenerando. Versículo 32 del capítulo 1 hace una anotación importante. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, gente conocedora del juicio o conocedora de la palabra de Dios,
Pero que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, las cosas que están antes, usted puede leerla en su casa, versículo 29, da una lista muy larga, que los que practican tales cosas son dignos de muertes, no solo las hacen, esos conocedores no solamente tenían el conocimiento, sino que empezaron a hacer las mismas cosas. Y algunos que no lo hacían, dice, sino que también se complacen con lo que las practican. O sea, hay que tener cuidado de eso, ¿verdad? A veces Dios nos ha dado, o no a veces, Dios nos ha dado discernimiento para saber cosas que no le agradan a Él. ¿Sí me entienden? Entonces, a veces uno dice, no, el problema es que yo no las hago, no las hace en acción, pero se complace con los que las hacen. ¿Sí me entiende? Aleluya. Y entonces aquel que está un poco desubicado, a usted le atrae, ¿entiende? Lo admira y a veces elogia las cosas que usted sabe que Dios le ha dado, que no están bien ante él, pero de pronto aquel que desconoce ese conocimiento o desconoce la palabra de Dios a propósito, como dicen allí, o sea, le doy un ejemplo más sencillo. Aquel que conociendo la palabra del Señor se desvía y empieza a tener una vida mediocre en Dios. Y de pronto usted sabe que eso no conviene, no lo hace, pero le agrada. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende la idea que le estoy dando? Eso es lo que dice la palabra del Señor ahí. Quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Bueno, vamos a leerlo. ¿Qué cosas? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, eran personas que conocían, pero que se desviaron. Y había otro grupo, los que conocían eso, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, el Señor alaba eso. Amén. Arduo trabajo, paciencia, que no puede soportar a los malos. Una cosa es el amor de cristiano, ¿verdad? Uno es tolerante con la persona, porque la persona es una cosa y el pecado es otra cosa. Uno tiene que saber hacer esa diferencia. ¿Ya? Hay acciones que uno tiene que aborrecer y no puede estar contento con eso. No, yo aborrezco eso. Esa acción yo la aborrezco. Aunque sea de pronto el amigo cercano, aunque el familiar cercano. ¿Sí me entiende? O sea, usted tiene ese amor por la persona, pero su acción, usted no puede irse en favor de la acción. Es que yo tengo que ser amor, porque la iglesia es amor. No, sí, como no sigamos. No, no. La acción yo la aborrezco. A él lo amo. ¿Sí me entiende, hermanos? Entonces, eso tenía esa iglesia. La iglesia en Éfeso. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero, ahora viene un pero. Has sufrido, has retenido, paciente, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Se habían convertido tal vez en rutinarios. Y tenían celo de la enseñanza. Pero se habían convertido en solo eso, celo en la enseñanza. Y a veces uno tiende a caer allá si no tiene cuidado. Uno empieza a hablar más de la iglesia que del Señor. Y hay que tener cuidado con eso. Porque Dios nos mandó fue a hablar de Él, no de la iglesia.
no del rótulo, ¿sí me entiende? Yo pertenezco a la iglesia, yo pertenezco, te invito a la iglesia, yo pertenezco a la iglesia, te invito a la iglesia. Y de pronto eso nos da como la sensación de que estamos haciendo el trabajo, pero resulta que el Señor nos mandó fue a hablar del evangelio. Entonces yo hablo más de la iglesia que del evangelio. Amén. O a veces domino muy bien ciertas doctrinas y me convierto más en un defensor de mi razonamiento que lo que Dios quiere. Algo más. Vamos a ver qué pasaba. Entonces, esa iglesia trabajaba fuerte, era paciente, no toleraba a los malos. Todo lo hacía, dice, por el nombre del Señor. Entonces uno dice, bueno, pero si todo eso está bien, entonces ¿cuál era el inconveniente? ¿Verdad? No has desmayado, o sea, era constante. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces viene como una contradicción. Bueno, pero ¿cómo así? Si está trabajando, ¿verdad? Exhorta a los malos. Mantiene el amor de esa enseñanza. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces tiene que ser que las acciones que hacía no estaban fundadas en el amor a Dios. ¿Sí me entiende? Gloria a Jesús. Uno tiene que tener eso en primer lugar. ¿Dónde está Dios en tu corazón? De segundo, de tercero, de cuarto, ¿dónde está Dios? Ante toda cosa creada, ámalo a Él. Amén. Ámalo a Él. Gloria a Jesús. Entonces la iglesia tiene tres virtudes, pero